Capítulo 10. La hija del rey. Éuri, esa chica que conocí en Ralith, aquella mesonera tan amable, había resultado ser la hija del rey del sur. El gobernante que continuó la antigua tradición que envuelve esta mentira de la bestia. Su padre, el rey, fue presa de su propia mentira al desarrollar el mismo trastorno que había estado persiguiendo. Este le había dejado en cama, pero incluso de una forma más grave que a muchos otros. Su estado vital era prácticamente nulo. Su mente había colapsado. Éuri, la legítima heredera del reino del sur, se había escapado anteriormente con él. Pero cuando llegaron a Ralith, el rey no pudo continuar su viaje. Regresó con la esperanza de salvar su vida, y aunque el padre de Caterina hizo lo posible por ello, no consiguió más que mantenerlo encerrado en su propio cuerpo, sin conciencia. Éuri, en cambio, permaneció en Ralith. Al observar que pasaban los meses y su padre no regresaba, perdió la esperanza y asumió que estaba muerto. Desistió en su preocupación y continuó con su vida. Esta es la verdadera historia de Éuri, la cual sí perdió a su padre, pero no como anteriormente me había relatado. En el momento presente de la historia, se mantenía encerrada en su habitación, sin posibilidad de salir, custodiada por los guardias de la torre. Gori, sin embargo, de la misma forma que había desaparecido en el desierto, se había perdido por el bosque la noche en la que el resto de mis rescatadores fueron apresados. Al regresar al lugar donde dormían, no encontró a nadie. Se quedó perplejo, pero no perdió el tiempo y empezó a escalar la gran muralla de la torre. Había viajado para salvar a su compañero, y eso iba a hacer. Aún así, la tarea le resultó imposible, ya que la muralla estaba preparada para impedir este tipo de asaltos. Cayó una y otra vez al suelo. Dolorido y desesperado, escuchó cómo los pasos de cientos de hombres se acercaban. Cuando se levantó y miró atrás, el ejército de Okalf estaba frente a él. Mientras tanto, unos metros bajo tierra, los domadores seguían hablándome. Contaban sus vivencias, sus problemas y las soluciones que habían encontrado. Poco a poco fui despertando. Primero escuché algunas palabras: bestia, trastorno, miedo, ayuda. Después ya pude hilar varias frases en mi cabeza, pero hubo una que consiguió revivirme. Hemos vencido a la bestia. En cuanto escuché esas palabras, mi esperanza desapareció, porque ya no la necesitaba. Me estaba agarrando a mitos e historias. No sabía realmente si podría liberarme de la bestia, pero en ese momento lo supe, y así mi esperanza se transformó en una realidad, o mejor dicho, en tres, con nombres y apellidos. Hice mi mayor esfuerzo. Empecé a luchar contra la bestia con más fuerza, pero al instante me detuvieron. «No hagas eso, la estás alimentando. No le respondas, no le hables. Mírale a los ojos y no retrocedas». Escuché claramente las palabras de Cao, pero era más fácil decirlo que hacerlo. Toda esta guerra se peleaba en mi mente, y no había sido entrenado para dominarla. Intenté mirar a la bestia, pero cada vez que lo hacía, una sensación horrible me poseía. Notaba que se me aceleraba el corazón y que se me salían los ojos. «Ahora que la ves», prosiguió Eruf, «no reacciones. No sigas ningún estímulo. Si sientes que tienes que hacer algo, no lo hagas. Si acaso, haz lo contrario». Lo contrario. Quería gritar, enfadarme, llorar y salir corriendo, golpear algo y rendirme, dejar de sufrir. «Para dejar de sufrir, primero tienes que sufrir», dijo Hanaka, como si pudiese leerme el pensamiento. Me transporté totalmente a la realidad de nuevo. Me centré en ellos, en vez de en la bestia. Intenté sustituir los pensamientos de lucha. Pude lograr alzar la vista para mirar a Hanaka. Cuando lo hice, ella se arrodilló frente a mí, me miró fijamente
y me dijo lo último que habría querido oír. Ahora que estás fuera, vuelve a entrar. Deja que lo que deba quedarse fuera se quede fuera y lo que deba quedarse en el interior de tu mente se quede allí. La bestia es indestructible, pero es domesticable. Tienes que domarla. Y para domarla, tienes que permitir que te hable. Hasta ahora tú has estado preso en una celda. Es momento de que la apreses a ella. Así comprendí que lo que debía hacer no era destruirla. Volví a entrar en mi mente y dejé que nadase libre por mis pensamientos. No intenté relajarme. Sentí el miedo. Viví el miedo. Pero no tuve miedo del miedo. La ansiedad empezó a aumentar. Sentí un miedo terrorífico. Imágenes e ideas extrañas acudían a mi cabeza en masa. Pero continué aguantando la tensión, sin obedecer a aquellos impulsos, tal y como Eruf me había dicho. La bestia entonces me miró fijamente. Comenzó a andar lentamente hacia mí, sin separar esos ojos llenos de odio de los míos. Si aún podía estar más asustado, lo estuve. Y en el peor momento, en el momento en el que peor me encontraba, comenzó a correr hacia mí. Se acercaba rápido, muy rápido, rugía y aceleraba. Yo tenía tanto miedo que podía escuchar los latidos de mi corazón. Estaba ante mí, y cuando se abalanzó para atraparme con sus mandíbulas, desapareció. Abrí los ojos y vi a Eruf, Kao y Hanaka rodeándome. Me miraban felices. Yo notaba una sensación fría y de vacío en la cabeza. ¿Se ha ido?, pregunté. No se ha ido porque es prácticamente imposible que se vaya. Pero has empezado a domarla y ahora ella te tiene miedo a ti. Algo es algo, dije sonriendo. Me incorporé y comencé a llorar. Durante meses había estado luchando de forma equivocada, pero esa lucha me había llevado al camino correcto y por fin había logrado dar un gran paso. Mi alegría fue interrumpida por Kao. Es genial que ya no estés a merced de la bestia, pero tenemos que encontrar a Eury y Gori. Era cierto, no sabía dónde se encontraban. Ni siquiera conocía a estos tres desconocidos, pero me habían salvado y conocía sus historias. Ahora tocaba ir a por los otros. Sabemos dónde está Eury, pero Gori es otra historia. Pues empecemos con lo que sabemos, le respondí. Nos dirigimos hacia la salida de los calabozos y, curiosamente, no encontramos ningún guardia. Subimos hasta la planta donde se encontraba la habitación de Eury y entramos, porque incluso en aquella planta habían desaparecido los guardias. Cuando entramos a la habitación, Eury estaba sentada en el suelo. Se giró para mirarnos, pero cuando nos vio, comenzó a llorar. Me acerqué hasta ella y le conté lo que había sucedido, pero ni siquiera me miraba a la cara. Cuando por fin comenzó a hablar, no esperábamos lo que nos dijo. Entre sollozos nos contó toda su historia. ¿Quién era su padre? Y cómo había abandonado la torre hace años. Se sentía culpable por todo lo que su familia estaba haciendo. Cuando me conoció, no pudo evitar ayudarme. Se sentía responsable de que yo también estuviese bajo la mentira de su familia. Y cuando llegó a la torre y se dio cuenta de la magnitud que había tomado todo, le superó. ¿Sabes?, le dije. Tú te marchaste de aquí porque no estabas de acuerdo. Intentaste ayudar a tu padre y dejaste de participar en esta mentira. Y has venido hasta aquí. Da igual si era por mí o si era por redimirte a ti misma. Al final lo hacías por lograr algo bueno. Algo bueno no solo para ti, sino para todos. Sé que no quedó convencida del todo, pero dejó de llorar. Si lo que cuentas es cierto, esta torre te pertenece. Reclámala y termina con esto. Al fin se levantó.
cambió su expresión y, decidida, se dirigió hacia la puerta. Solo nos faltaba encontrar a Gori. No tuvimos que esforzarnos mucho. Oímos cómo desde el exterior Okalf nos llamaba. Nos temíamos lo peor. Cuando salimos, efectivamente, Gori estaba con él. «Okalf, suelta al chaval», le dijo Eruf. «No os preocupéis, el chico nos ha contado de dónde viene y nos hemos dado cuenta de una cosa. Ha vivido con un afectado y no le ha sucedido nada. La bestia no le ha atacado. Esto nos ha hecho plantearnos si no se nos estaba tomando el pelo. Y entonces nos ha contado cómo ha llegado hasta aquí con un grupo que venció a la bestia y que saben la verdad sobre ella. Y la verdad es que nos han tomado por tontos desde hace mucho tiempo. ¡Caterina! Se termina tu reinado. Cuando las otras torres reciban el mensaje que he enviado, se prepararán y vendrán hasta aquí. Vienen con un propósito, destronarte. Nos has robado toda la vida que hemos tenido. Ten por seguro que la tuya ha terminado. Serás encerrada en tu propia torre para siempre». Y así, el reino del sur quedó libre de la mentira de su malvada reina. Nosotros volvimos al norte y continué domando a la bestia hasta que el control sobre ella era casi total. Después viajé al desierto y busqué a aquel chico con el que tenía una deuda pendiente. Le enseñé todo lo que sabía. Ahora pertenezco a los domadores y sigo buscando a todos aquellos que, como yo, luchan contra la bestia de las 1000 caras.